Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar esta charla sobre la base de datos de EBSCO, una base multidisciplinaria que ha adquirido la biblioteca hace algún tiempo, ya la mayoría de ustedes la conocen, y queremos que todo el mundo recuerde y refuerce el conocimiento sobre esta base y los usuarios de la biblioteca la conozcan, aquellos que no han podido ingresar, que no han ingresado todavía, la conozcan y disfruten de todos los beneficios que esta base de datos tiene para todos ustedes. Carlos González, nuestro analista especializado en recursos electrónicos, va a estar a cargo de esta capacitación. Agradezco la colaboración de todos ustedes para que mantengamos cerrados los micrófonos y las cámaras para que no haya mayor interferencia. Si tienen inquietudes, preguntas, lo podemos hacer por el chat y con mucho gusto nosotros estamos dándole la respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan sobre este recurso. Creo que ya somos suficientes para empezar, entonces voy a darle la palabra a nuestro analista Carlos González para que inicie él con su presentación. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por su participación en esta charla. Ok, entonces como Mario lo había indicado, una cordial bienvenida. Entonces vamos a entrar en materia. Voy a compartir con ustedes el escritorio. Para iniciar siempre, en cualquier lugar donde nos encontremos, bien sea dentro de las instalaciones de la biblioteca o en cualquier área con conexión a internet, en la barra de direcciones escribiremos banrepcultural.org, como aparece en la parte superior. Yo lo voy a volver a repetir. Banrepcultural. Esa será siempre la forma de ingreso. Y el sistema nos tiene que llevar automáticamente a la página de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Seguidamente, en la tercera barra de direcciones, en esta línea que tenemos acá, donde están todos los servicios culturales, nos posicionamos donde dice colecciones, posteriormente en biblioteca virtual y seguidamente recursos electrónicos. Pues esa es una de las tantas formas, la que normalmente acostumbro y recomiendo. Sin embargo, hay otras que se hace a través de bibliotecas, pero el ingreso es exactamente el mismo. Entonces, una vez ubicados en esta parte de la página de la Biblioteca Luis Ángel Arango, lo que tiene que ver con los recursos electrónicos, el sistema nos muestra una descripción, una información muy general de qué es lo que tenemos. Para los que no son empleados y son usuarios de la red y que se encuentran aquí presentes en esta charla, tener en cuenta que aquí también el sistema nos está mostrando una información del carnet de la afiliación y ahí nos está indicando los modos de uso del carnet para cuando el sistema nos pida una clave y una contraseña. Tener en cuenta que en esta presentación que estoy haciendo no nos va a solicitar clave y contraseña porque yo me encuentro dentro de las instalaciones de la biblioteca. Entonces, como tal, no me va a pedir esa clave y contraseña. Si lo estuviera haciendo desde trabajo a distancia, desde mi casa o desde un lugar fuera de la Biblioteca Luis Ángel Arango, sí me pediría la clave y la contraseña. Entonces, recordarle a los afiliados que la clave que tienen que utilizar son los números en la forma como aparecen registrados en esa fotografía del carnet y la contraseña, por lo general, son las 5 últimas cifras de la cédula cuando se han afiliado o en su defecto lo que se han dejado una vez se la han cambiado, por supuesto. Es decir, seguidamente aparecen 3 bloques de los 3 tipos de recursos electrónicos que tenemos en la biblioteca: libros electrónicos, revistas electrónicas y acá donde dice en la parte inferior de mi pantalla que están observando en este momento, dice ir a bases de datos. Una vez le demos bases de datos, ahí justo en ese momento va a pedir el sistema la clave y la contraseña para cuando estemos haciendo consultas fuera de las instalaciones de la red, es decir, desde la casa de cada uno de los usuarios o de cualquier lugar de internet. El paso seguido es entonces ingresar, presionar aquí en la parte izquierda
de sus pantallas está el listado de todas las bases de datos o de todos los recursos electrónicos y el listado inicia con bases de datos. Entonces presionamos o aquí donde dice EBSCO o en la mitad de pantalla donde igualmente aparecen descritas de color azul con una pequeña información en la parte inferior y ahí dice el título de la base de datos que vamos a consultar o EBSCO o en la parte donde dice consulta. Cualquiera de esos dos espacios podemos presionar y el sistema automáticamente nos debe llevar ya a una presentación de la base de datos como tal. Ya haciendo estos ejercicios o estas actividades que les acabo de manifestar, el sistema ya comienza a demostrarnos o a mostrarnos todos los contenidos de esta base de datos. Entonces, iniciemos diciendo que la base de datos está compuesta por 19 grandes bases de datos. Cada una de ellas, como se observa ahí, aparece la información en pantalla y en español, el título de cada base de datos. Por ejemplo, en este caso, iniciamos con Fuente de Ciencia y Tecnologías Aplicadas, que se llama Applied Science Technology Source. Es una base de datos que ofrece investigación y desarrollo de ciencias aplicadas. El mismo sistema nos muestra el listado de títulos y podemos ahondar en información en cada una de estas bases de datos. ¿Qué se debe hacer o cuál es el paso a seguir si nosotros sabemos o conocemos en qué base de datos de la que aparecen aquí registradas se encuentra la información que vamos a buscar? Si conocemos exactamente esa base de datos, por ejemplo, si vamos a buscar información sobre arquitectura, pues lo normal es que presionemos la base de datos donde dice Fuente de Arte y Arquitectura y los contenidos que vamos a buscar solamente los va a buscar dentro de ese recurso. Por lo general, para usuarios, investigadores, empleados, es decir, todo el tipo de público en general que hace uso de esta base de datos, casi siempre se recomienda que seleccionemos en la parte superior donde dice seleccionar o deseleccionar todo. Ahí se presiona ese botón y automáticamente quedan activadas las 19 bases de datos que contiene este recurso. Eso quiere decir que cada vez que hagamos una búsqueda, el sistema va a hacer, o intentemos hacer una búsqueda, él va a buscar en todas las bases de datos que están activadas. Es importante tener en cuenta, les voy a hacer una pequeña recordación, una información muy general de los contenidos y tipos de contenidos que tiene cada una de estas bases de datos. Estas bases de datos, por lo general, todas son, o en su conjunto, toda es una base de datos especializada, multidisciplinaria, de fuente académica, en español una buena cantidad, aunque el 90% del total de los contenidos de la base de datos EBSCO, es decir, las 19 bases de datos que componen esta herramienta se encuentran en idioma inglés. Igual tiene contenidos para bibliotecas públicas, tiene contenido multidisciplinario, tiene contenidos especializados en computación y sistemas, tiene contenidos en arquitectura, negocios, en educación y fuente académica de ciencia y tecnología, medio ambiente, artes y humanidades, sociología, etcétera, etcétera. Es importante también tener en cuenta, para los que están presentes, que la gran mayoría de contenidos se encuentran en texto completo, en formato PDF y otros solamente en formato HTML. Ese formato HTML es el que permite hacer las traducciones de los documentos que obtengamos o vayamos a recuperar, situación que vamos a observar en el camino. Entonces, en este orden de ideas, una vez ya sepamos cuál es el contenido de esta base de datos, activamos las 19 bases de datos que contiene, el paso siguiente es continuar, le decimos seguir y el sistema ya nos va a llevar al motor de búsqueda simple en donde podemos iniciar a hacer las diferentes consultas de acuerdo con los intereses de cada usuario. En esta vez, entonces voy a iniciar con un tema pues un tanto conocido para algunas personas,
lo utilizo con alguna frecuencia y se llama educación holística. Le damos Enter y el sistema automáticamente nos va a mostrar 263 hallazgos que encontró en todas las bases de datos. Ahí se encuentra en el centro de la pantalla el título de cada uno de los artículos, el formato en PDF, y en la parte izquierda se encuentra el origen de ese contenido, es decir, si es fuente académica, si son revistas, etcétera, etcétera. El sistema nos muestra pantallazos de 10 documentos en cada uno de ellos. Esta vez pues podemos encontrar relativamente pocos documentos, pero en el momento en que hayamos una búsqueda que tenga cientos, miles de documentos, pues para facilitarle la vida al usuario o para que el investigador o el estudiante, la persona que esté haciendo la consulta, o en el caso de mis compañeros empleados que estén asesorando la búsqueda de algún usuario que buscan nuestros servicios, lo importante en este caso es que comencemos a afinar esa búsqueda con el fin de eliminar una serie de recursos o una serie de hallazgos que pueden no ser útiles para el usuario que está buscando en ese momento. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando las herramientas que se encuentran a la izquierda de sus pantallas. En la parte alta dice refinar resultados. Entonces aquí podemos, en primer lugar, lo que siempre se recomienda es que busquemos y refinemos acá en la parte donde tengo el cursor, donde dice texto completo. Entonces le damos texto completo y efectivamente ya pasamos de 263 registros, pasamos a 239 registros. El paso siguiente es afinar por fechas. Si ustedes se dan cuenta en ese mismo sector de su pantalla a mano izquierda, en este caso a media pantalla, aparece una barra gris con dos extremos azules. Esa es la barra de fecha. Y aparece que tenemos información o que el sistema nos ha recopilado información desde el 2006 hasta el 2021. Dependiendo del tipo de investigación que esté haciendo la persona o del tipo de interés que tenga por esa información, bien puede dejar la última o dejar la más antigua. En este caso vamos a dejar la información más reciente. Simplemente nos posicionamos sobre esa pequeña barra y la corremos hacia la derecha, y aquí en este caso le dijimos al sistema que nos escogiera información desde el año 2014 hasta el año 2021 y nos ha dejado 163 recursos. Es decir, ya más o menos hemos eliminado 100 elementos que, de acuerdo con nuestros intereses, de acuerdo con nuestras necesidades, no serían muy útiles para nuestra consulta. De la misma manera, seguimos avanzando hacia abajo en sus pantallas, y en el mismo sector de la izquierda podemos encontrar ya el origen de esta información. Entonces le decimos que lo busque aparece allí todos los resultados, journals académicos o magazines. Normalmente estos journals académicos son de origen científico, son información científica, y entonces refinamos por este lado y 158 registros. De la misma manera podemos seguir avanzando de acuerdo con el tesauro y podemos seleccionarla por educación, educación y sociedad. Es decir, hay una cantidad de maneras y de formas de cómo podemos afinar y mejorar los resultados de esta búsqueda. En este caso, para el ejemplo que nos trae o que quiero presentar, considero que para una investigación, para un investigador, salvo un estudiante de bachillerato o universitario que esté buscando un título específico o un autor específico, 158 elementos para una investigación podrían ser un buen número de registros bibliográficos para comenzar a buscar. El paso siguiente entonces es comenzar a mirar ya el contenido de cada uno de estos documentos. Iniciemos por el documento número 1. Lo podemos hallar presionando sobre el título o presionando sobre donde dice Full Text.
Yo normalmente recomiendo que lo hagamos sobre el título, porque acto seguido el sistema o la plataforma nos va a enseñar la ficha bibliográfica, la descripción, el abstract o el resumen del artículo, y va a ser mucho más fácil para el usuario, para el investigador, determinar si efectivamente el artículo que tiene en pantalla le va a servir antes de descargarlo, porque si lo descargamos, pues se va a demorar un poquito más antes de encontrar esta información. Entonces, como tal, vemos en pantalla la ficha técnica de ese documento donde dice la educación holística, una oportunidad para transformar la realidad educativa en el que, bueno, por aquí no lo alcanzo a mirar, en el siglo XXI. Entonces está el idioma en el que está el documento, los autores, la fuente, Revista Internacional de Educación, año 2020, volumen 8, número 3, y todas los términos y las formas como debe ser registrado científicamente un artículo que queramos que sea publicado en cualquier revista, o que normalmente es la manera como lo exigen los centros académicos para la presentación de cualquier artículo. Entonces, partamos de la base entonces que el artículo le sirve a la persona, le sirve al investigador, le sirve al estudiante. Vamos entonces, si lo abrimos, se encuentra en formato PDF, abrimos el artículo y el sistema nos va a llevar ya a la presentación de cómo está incluido o cómo está insertado el artículo dentro de la base de datos a la revista a la cual pertenece este artículo. ¿Qué podemos hacer con este documento, con esta información? En pantalla, en la parte derecha, en una barra gris, aparecen una serie de iconos o de elementos que son los que nos permiten poder manipular, poder trabajar o poder observar y poder tener esta herramienta disponible para nuestra investigación. ¿Cómo se observa? Aquí tenemos la opción de descargarla. Podemos descargar el artículo, en este caso, llevarlo a nuestro computador, escribirlo, darle un título, llevarlo a nuestro computador y que forme parte de nuestras herramientas. También podemos imprimirlo si tenemos una impresora conectada a nuestro computador. Si necesitamos, obvio, el documento impreso, lo podemos hacer. Seguidamente, como se observa en la parte superior derecha de sus pantallas, entonces aparecen otra serie de herramientas que nos permiten pues poder hacer un uso dependiendo de las necesidades, dependiendo del tipo de investigación y qué tipo de trabajo se esté haciendo. Por ejemplo, acá donde dice llevarlo a la nube, es una de las posibilidades que permite, lo podemos llevar a la nube donde dice el Drive, Google Drive, es una de las posibilidades que existe hoy para quienes tienen correos, especialmente en Gmail, poder grabar estos documentos y enviarlos allí. Acto seguido dice que imprimirlo, en este caso pues, se podría imprimir solamente una pequeña parte del documento. Para ello sería imprimirlo directamente aquí desde dentro del contenido del artículo. También presenta la opción de enviar el documento por correo electrónico. Aquí el sistema nos muestra las posibilidades de enviar el documento al correo de cada uno o al correo de la persona que queramos enviárselo. En esta primera barra escribimos el correo. Acá donde dice subject podemos escribir una nota de prueba, o en el caso del investigador hacerle referencia al artículo de qué se trata, y donde dice comentario entonces podría colocar el título del artículo o la investigación a la cual esté realizando y enviar el artículo a su correo. También permite la posibilidad de enviarlo a un folder. Claro que esta es una de las herramientas que facilita la base de datos de crear una carpeta con una clave, un nombre, una contraseña, con el propósito de ir grabando y subiendo allí
a todas las consultas que normalmente hagan los respectivos usuarios sobre algún tema específico. Yo personalmente, dentro de lo que he podido consultar, observar y ver, en este caso con las facilidades que tiene la misma herramienta de compartir y de obtener los documentos, pues no considero de mayor importancia crear una carpeta. Sin embargo, en algunos casos es del gusto de la persona si lo quiere hacer, que considero que una de las utilidades que sí representa es que si el usuario necesita que le hagan, que le recuerden y le envíen información permanentemente actualizada, es decir, los RSS con respecto de una investigación particular, pueda que efectivamente crear una carpeta le va a servir, porque allí le van a enviar permanentemente información actualizada de esa investigación o de las búsquedas en particular que haya descrito y haya marcado para que le sean actualizadas permanentemente. Otra de las facilidades que tiene esta herramienta, esta base de datos, es que nos permite hacer directamente la cita bibliográfica. Como ustedes observan en pantalla, aparecen desde el formato Brazilian National Stamps, que es el ABNT, el AMA, pasando por el APA hasta las citas Vancouver. Dependiendo del tipo de cita, del tipo de investigación que le sea solicitada, entonces el usuario lo único que debe hacer en este caso es copiar y pegar y llevarla a un blog de notas o copiarla y pegarla que esté manipulando en ese momento y ya tiene la cita de ese artículo, de ese documento, que es lo que normalmente se recomienda que haga un usuario cada vez que baje un artículo, que extracte un artículo de esta base de datos. Debe, por obligación, no solo ética, sino por asuntos de derechos de autor y propiedad intelectual, extractar la cita bibliográfica y anexársela a la investigación que esté haciendo. Otro aspecto bien importante que tiene esta base de datos es que pues, la puede exportar, es decir, más o menos es un mecanismo muy similar al envío, bien sea al correo o a Google Drive, en este caso, escogiendo el formato en que quiere que le envíen, que le sea enviado el documento a su correo electrónico o a la carpeta donde quiere enviar. Y finalmente, aparece también otro elemento bien importante y que nos va a servir en algún momento como elemento de recordación, y es el permalink o el enlace permanente. ¿En qué consiste o para qué sirve ese enlace permanente? Se recomienda que lo tomen, lo peguen también en el blog de notas, no solo porque como documento, como herramienta bibliográfica, no es necesario, no sirve. Se recomienda es en el evento de que por alguna circunstancia hayan perdido la misma ficha bibliográfica o la forma de cómo hayan ingresado a buscar el artículo dentro de la base de datos. El enlace permanente los va a llevar directamente al artículo cuando necesiten consultarlo a través de cualquier línea de internet, a través de cualquier computador, sin necesidad de pasar por todos los pasos que acabamos de hacer para llegar a un documento en particular. Ese permalink o ese enlace permanente cumple esa función. Entonces, este sería la primera parte, el primer modelo de cómo buscar información dentro del motor de búsqueda simple, en el caso de la base de datos EBSCO, con las 19 bases de datos que la contienen completamente incluidas en su totalidad. Entonces nos regresamos del artículo que teníamos, nos regresamos al listado de búsqueda y en este caso pues el paso siguiente sería seguir avanzando en los contenidos que ofrece la base de datos hasta que el usuario o el investigador determine que por este modelo pues ya no tiene absolutamente nada más que buscar y proseguimos pues avanzando. En este caso vamos a buscar
hacer un modelo de búsqueda en el motor de búsqueda avanzada. Casi todas las herramientas, casi todas las bases de datos, pues poseen un motor de búsqueda fuerte, un motor de búsqueda que permite pues hacer las selecciones, afinar de una manera muy precisa las búsquedas que cada usuario requiera. Pues el motor de búsqueda avanzado cumple con estos requerimientos. Por ejemplo, aquí este motor de búsqueda, la primera parte que encontramos son los operadores booleanos. En este caso, los podemos definir o encontrar en esta segunda espacio donde dice que son and en inglés o en español y o no. En inglés, and or not, dependiendo de qué es lo que, pues el idioma en que estemos haciendo la búsqueda. ¿Cómo podemos utilizar el motor de búsqueda o los operadores booleanos para una búsqueda en el caso de la educación holística? Busquemos qué contenidos hay de operación holística. Entonces, en este caso, digámosle al sistema que busquemos educación holística y Colombia. Entonces, el sistema nos va a llevar solamente a artículos o información detallada sobre educación holística en Colombia. En este caso, el sistema nos está mostrando 35 artículos de los 263 iniciales que encontramos sobre el tema. Si se dan cuenta, desde el primer artículo, pues aparecen el título y aparece ya incluido la selección o el operador booleano que escogimos con el término Colombia. Entonces no resalta, por lo menos en el primer artículo encontramos que efectivamente correspondía a documentos elaborados o que hablan sobre el tema en Colombia. Aquí podemos seguir avanzando haciendo exactamente la misma información o la misma forma que hicimos antes de seleccionar. Aquí tenemos información desde el 2008 hasta el 2020. En su defecto, hagámosla ahorita a la inversa. Digamos que solamente necesitamos información desde el 2008 hasta el 2011, porque esto todo depende del tipo de investigación que esté haciendo un usuario. Si es una información retrospectiva, haciendo investigación muy antigua o utilizando los últimos contenidos que hayan salido sobre el tema. Miremos, por ejemplo, este artículo número 2, que contiene gráficos, contiene modelos, contiene mapas. Toda esta herramienta, todos estos documentos, los puede extractar, los puede abrir, puede hacer uso de ellos. Inclusive, si se dan cuenta, usted aquí el sistema le está diciendo cómo cito la imagen y cómo puede obtener el permiso para hacer uso de esa imagen para la investigación que el usuario esté haciendo. Entonces, todo este tipo de formatos que tiene o de contenidos adicionales que tiene la investigación o que tiene el documento, se puede hacer uso de ellos en la forma como la base de datos lo está indicando. Busquemos ahorita, hagámosla una búsqueda también con el operador booleano no. Dejemos el término Colombia, entonces digámosle al sistema que busque educación holística, pero que no sea de Colombia. En este caso, hallamos 42 artículos que datan desde el 2008 hasta el 2012 y que pueden ser consultados de la misma manera como hicimos la consulta anterior. Bueno, a partir de ahí podemos entonces, dependiendo de lo que necesitemos, seguir haciendo nuevas búsquedas. Aquí en esta línea o barra azul aparecen el nombre de las bases de datos que tenemos en este momento dispuestas. También tenemos un listado de las revistas o las publicaciones que forman parte de pues la arquitectura o la composición de la base de datos. Por ejemplo, vamos a buscar publicaciones únicamente en Academic Research. Estas herramientas o esta revista o esta base de datos la podemos encontrar por título de las
de las revistas que contiene o por título de los artículos. Aquí aparece en pantalla, aparece de la A hasta la Z, en orden alfabético, buscando sus contenidos. Acá está. Ingresemos a cualquier revista de estas, por ejemplo, donde dice abanico veterinario. El sistema nos va a mostrar que efectivamente, o nos muestra en primer lugar la ficha bibliográfica de la revista, que se llama abanico veterinario, el ISSN de la revista, que es el International Standard Number, Serial Number, que es como el ISBN para el libro. En este caso es el número internacional para la revista, la información del editor, de dónde es hecha la revista o dónde es publicada la revista. El registro bibliográfico nos dice que tenemos desde el 5 de enero del 2014 hasta el presente, que lo tenemos en texto completo, que es una información de tipo publicación de orden académico dentro de la materia veterinaria. Y como se los venía diciendo, entonces tenemos desde el 2014 hasta el año 2019. Si queremos mirar los contenidos, entonces miramos en el año 2019, tenemos el volumen número 9, el número 1, de enero a abril del 2019. Ese es el último documento que tenemos. Lo abrimos y nos damos cuenta que tenemos en pantalla los artículos que contienen esa revista. ¿Cómo podemos acceder al artículo? De la misma manera como lo hicimos anteriormente con la consulta del texto de educación holística. Aquí tenemos la ficha técnica del artículo y extractamos, abrimos el artículo, contiene 8 páginas y podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con el documento anterior. Lo podemos hacer en este caso, llevarlo a la nube, imprimir por este lado de la barra que les estoy mostrando en la parte derecha de sus pantallas. No se puede imprimir el artículo en su totalidad. Para imprimirlo en su totalidad toca en la parte interna del artículo donde observan descargar e impresión. Ahí sí se puede imprimir la totalidad del artículo. Lo podemos, como se los mostré en el documento anterior, enviarlo al correo, agregarlo a la carpeta, hacer la cita, copiar la cita. Ahí están los 4, 5, 6, 7 modelos de diferentes citas, la exportación y el permalink. Volvemos a la lista, si volvemos a la lista de resultados, nos vamos a encontrar precisamente con la revista que estamos consultando. ¿Listo? Bueno, aquí, ¿qué otra? Adicional a las publicaciones, aquí consultamos la primera de la lista, pero podemos hacer unas consultas similares a cada uno de los contenidos de las bases de datos y revistas que tenemos en este listado. También esta base de datos permite hacer consultas sobre información general de empresas. Información general, por ejemplo, podemos buscar información, busquémosle, por ejemplo, busquemos algo sobre selección de personal, a ver. ¿Qué nos... No me muestra nada de eso. Bueno, aquí sí me muestra, por ejemplo, información de alguna empresa en particular. Parece que es una empresa española. Podemos buscar también archivos e imágenes. Pues ya si tenemos el título del archivo, el título de la imagen, podemos hacer búsquedas. En esta base de datos se puede buscar información de libros, porque también tiene libros electrónicos. Y como que se detuvo la búsqueda, no me quiere dejar avanzar más. Bueno, mientras eso sucede, pueden observar en la parte superior derecha lo que les decía al inicio. Si el usuario se quiere registrar, para ese registro simplemente lo único que necesita es crear una cuenta con un usuario, una contraseña, o si la quiere ligar
a su correo electrónico, si la quieren ligar a la cuenta que tengan en Google, se puede hacer. Se puede crear una carpeta, se pueden hacer, en este caso, para guardar las herramientas o los documentos que hayamos encontrado. La plataforma también nos permite seleccionar la interfaz, en este caso, que aparece en unos 10, 12 idiomas: inglés, alemán, español, ruso, polaco, turco, bueno, no sé qué más idiomas aparecen allí. Esa es, en este caso, nosotros normalmente seleccionamos la interfaz en español, porque por defecto aparece en inglés, y tiene algunas herramientas de ayuda, tiene algunos requisitos, es decir, aquí está toda la información que se requiere, o elementos que le pueden ayudar durante la búsqueda al usuario, si en el momento en que esté haciendo consultas, bien sea en su casa o en otro sitio diferente a la biblioteca, pues puede recurrir a este elemento de ayuda que les va a servir como una guía para que pues, puedan desarrollar mejor sus búsquedas. No sé si tienen alguna pregunta sobre hasta acá, o sobre lo que hemos visto hoy de consultas y búsquedas en la base de datos EBSCO, pero no sin antes decirle que es una de las más completas, de las más robustas que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango, dado los contenidos. Es una base de datos que permite o facilita búsquedas para casi todas las áreas del conocimiento: información científica, libros, artículos de revistas, tesis doctorales, como les decía inicialmente, la gran mayoría de ellos en inglés. Aquí en este caso, entonces, recomendarle especialmente para nuestros compañeros de la red de bibliotecas del Banco de la República que recomendemos esta base de datos, o la usemos igual que cualquier herramienta que tenemos en nuestras bibliotecas al servicio de los usuarios. No solamente está la estantería abierta, están los depósitos, están los libros y revistas físicos que tenemos a disposición en cada una de las bibliotecas de la red, sino también que las bases de datos, en este caso EBSCO, pues es una herramienta muy amplia, es una herramienta de información actualizada, de información veraz, información científica, muy bien rankeada, que le va a servir a los estudiantes e investigadores en diferentes áreas del conocimiento para sus tareas, para sus investigaciones y como apoyo a cualquier tipo de estudio que se esté realizando. Entonces, la recomendación es que cada vez que un usuario requiera nuestros servicios, utilicemos las bases de datos, en este caso EBSCO, como una herramienta más para que los usuarios puedan disponer de un elemento adicional, de una cantidad de documentos, cientos de miles, que le pueden ser útiles para su consulta y su investigación. Pero de todas maneras, cuando ustedes abren la página de web de la Biblioteca Luis Ángel Arango, cuando van a recursos electrónicos, van a encontrar un tutorial también de cada una de las bases de datos, que también le puede dar mayor información sobre el uso y el manejo de este recurso. Bueno, listo, Mario. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay preguntas, si todo ha quedado claro, pues de mi parte agradecerles a los que participaron, a los que estuvieron presentes, informarles de la disponibilidad de parte nuestra, los teléfonos en cada una de las sucursales, los correos electrónicos. Creo que hay un correo recursoselectrónicos@banrep.gov.co. En este caso, si requieren alguna consulta en particular o alguna respuesta a alguna duda, pues con mucho gusto, en la medida de nuestras capacidades. En su defecto, no duden que recurriremos bien sea al proveedor o a quien mejor se desempeñe y pueda darles una respuesta acertada en el evento de que pues, no esté a nuestro alcance, pero no lo duden en consultar, que les daremos respuesta a todas sus inquietudes.
y pues desearles un excelente día y un inicio favorable de semana. Bueno, en vista de que no hay inquietudes de los usuarios, solo nos resta agradecerles por su asistencia, por su participación y cualquier inquietud que tengan a nuestros correos nos la pueden hacer, que con mucho gusto estaremos dándole, resolviendo las inquietudes que tengan respecto de esta base de datos. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, muchísimas gracias a todos por la atención y feliz resto de día para todos. Muchas gracias.